Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con la clase de esta semana. Antes de iniciar, pues les voy a hacer unos pequeños recordatorios. Recuerden que el día de ayer pues les enviaron su circular, ¿verdad? Entonces, recuerden este bloque se va a dividir en dos partes para que el examen no sea muy cargado, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos exámenes de 20. El día de hoy pues vamos a recibir la tercera clase, ¿sí? Entonces ya solo nos quedaría una, porque realmente son 4 clases, examen, otras 4 y examen, ¿verdad? ¿Por qué se hizo esto? Para que el examen al final no venga muy cargado, sino se reparta, ¿verdad? Entonces en el primer examen van a venir los temas de las primeras 4 clases, ¿verdad? Bueno, otra cosa, pues recuerden que hoy inicia el proyecto de guardianes ecológicos diversificado, pues en caso de ustedes pueden participar en el horario de 5 a 6 y ustedes participan en ese diplomado, pues van a tener 15 puntos en el área que ustedes quieran. Si ustedes reciben sus capacitaciones, bueno, yo quiero mis 15 puntos en bancaria o en, no sé, legislación o derecho mercantil, depende de la clase que ustedes le quieran, ahí le pueden asignar sus puntos, ¿verdad? Estadística, cualquier clase. Recuerden que las señoritas pueden participar en el concurso de señorita El Saber, mandando su video, ¿verdad? Son 1,000 quetzales para la señorita que gane, ¿verdad? Entonces está atractivo el premio, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues van a iniciar su proceso de saberes profesionales y el día de hoy pues tienen una reunión a las 7 de la noche en el cual pues les van a dar todos los detalles de estos temas como graduandos que son de este año, ¿verdad? Bueno, esos son los recordatorios que teníamos entonces. También a eso, pues recuerden que pueden participar o tienen que participar en los diferentes concursos que están realizando, canto, no sé si a ustedes les asignaron eso, ¿verdad? Oratoria, dibujo, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a iniciar nuestra clase de esta semana. Recuerden que la semana pasada pues terminamos de ver lo que era el coeficiente de correlación, ¿sí? Coeficiente de correlación. Vamos a ver esta bloque, ¿verdad? O esta semana, mejor dicho. La semana pasada terminamos de ver las medidas de dispersión para datos agrupados. Y hoy solo vamos a conocer qué es el coeficiente de correlación. Y la próxima semana vamos a aprender a cómo calcular este coeficiente de correlación, ¿verdad? Bueno, entonces iniciamos. Para empezar, pues debemos de ver básicamente quién propuso la teoría de correlación y de regresión. Pues dice acá que esto es de reciente descubrimiento, es decir, que no es que sea tan antiguo, sino que es recientemente lo investigaron o lo descubrieron. Y se debe al médico inglés Sir Francis Galton, ¿verdad? A ver, ¿por qué creen ustedes que un médico descubrió algo de estadística? ¿Qué tendrá que ver la estadística con la medicina? A ver, alguien que me diga. A ver, tal Tal vez vez. porque ellos estudian como por porcentajes de población o algo así sobre medicina, sobre cómo actúan las medicinas sobre las personas o algo así, o las Exacto. enfermedades también. Excelente, muy bien, Ceci. Correcto, ¿verdad? Recuerden que la medicina pues también lleva un registro, ¿verdad? Sobre las enfermedades, sobre eh, la medicina, cómo es que está actuando sobre estas enfermedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que el coeficiente de correlación y regresión, pues lo descubrió un médico, ¿verdad? En este caso un médico inglés que se llamaba Sir Francis Galton, ¿verdad? Muy bien decía Ceci, porque la medicina necesita de la estadística, ¿verdad? Para poder llevar todos esos registros. Ahora veamos qué es el coeficiente de correlación
o a qué se refiere cuando hablamos de coeficiente de correlación. Bueno, entonces dice que para empezar es una técnica estadística, ¿sí? Así como la media, la mediana, son técnicas para ver cómo se comportan los datos. El coeficiente de correlación también es una técnica, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Pues sirve para medir el grado de relación de dos variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas, ¿verdad? Recuerden que existen las variables cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? A ver, Ceci Mesa, recuérdeme usted o recuérdenos cuál es la diferencia entre una variable cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa depende de, de lo que se vaya a revisar, mientras que la cuantitativa es de cuánto porcentaje tiene o algo así, ¿no? Exacto, ¿verdad? Más o menos. La cualitativa pues se basa en las características de lo que se estudia, ¿verdad? Y la cuantitativa se basa en números, ¿verdad? Posiblemente porcentajes o cantidades, ¿verdad? Las cualitativas son datos que no se pueden medir, como por ejemplo el género, ¿sí? El colores, etcétera, ¿verdad? Y la cuantitativa son datos que sí se pueden medir, como por ejemplo las edades, estaturas, pesos, etcétera, ¿verdad? Entonces la correlación únicamente es aplicable a datos o variables cuantitativas, ¿verdad? Y pues mide la relación que existen entre dos, es decir, aquí van a ver dos variables, ¿sí? Entonces la correlación pues también se puede definir como entre dos variables como el grado de asociación entre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo realizo un estudio estadístico acerca, bueno, tenemos dos variables, a una le vamos a llamar X y a la otra le vamos a llamar Y, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero estudiar la correlación que existe entre la edad y la estatura de una persona. Entonces yo tendría que calcular acá la edad, por ejemplo, alguien de 18 años que mida 1,70. Alguien de 19 años que mida 1,65, por ejemplo. Y alguien de 20 años que mida 1,75. ¿Sí? Entonces yo puedo, por medio de ciertos cálculos, como les digo, vamos a ver la próxima semana, yo puedo ver qué relación existe entre la variable X, es decir, en este caso entre la edad y la estatura, ¿verdad? Se supone que entre más edad hay, más estatura tendría que haber, ¿verdad? Pero no siempre es así. Y hay personas que tienen muchos años, pero su estatura es pequeña, ¿verdad? Son bajos. ¿Sí? Bueno. Y pues numéricamente, la correlación, pues únicamente va a tener valores entre -1 y +1, ¿verdad? Es decir, cuando ya nosotros lo calculemos matemáticamente, no podemos obtener un valor ni más grande que +1, ni más pequeño que -1, ¿verdad? No como la media o la mediana o la moda, ¿verdad? Que nos podía salir 60, 50, 75, etcétera, ¿verdad? Entonces, no podemos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué valores podemos obtener? Entre -1 y +1. Recuerden que entre estos números, pues hay infinitos números, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está el -0.5, 0.25, 0.75, etcétera, ¿verdad? Entonces hay infinitos números que nos pueden quedar. 0.30, 0.20, 0.21,
etcétera, ¿verdad? Pero siempre y cuando no pase de +1 ni de -1. O sea, no nos puede quedar -3 o +5, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es cuando ya lo vayamos a calcular, pero debemos de conocerlo desde ya, que no podemos obtener un valor ni menor a -1 ni mayor a +1. Entonces, básicamente eso es el coeficiente de correlación. No sé si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. ¿Dudas, señoritas y joven? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Pregunten. No, profe. No. Bueno, continuemos entonces. Entonces vamos a ver que al coeficiente de correlación pues le vamos a llamar R. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, el símbolo de la media era una X con una línea arriba, la mediana era una MD y la moda era una MO. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de correlación vamos a determinar con una letra R. ¿Sí? Bueno, entonces dice, si R es negativo, es decir, si nos llegara a quedar un valor negativo, que sí se puede, como vimos que tenía que oscilar entre -1 y +1. Entonces, por ejemplo, nos puede quedar -0.30, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando el resultado de R es negativo, ¿sí? Significa que una variable tiende a decrecer cuando la otra aumenta, ¿sí? Entonces, eso es cuando el valor es negativo, es decir, que una variable aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué relación pudiera ser ahí? Las horas de trabajo comparado con las horas libres de una persona, ¿sí? Entre más horas trabaja una persona, menos horas libres tiene, ¿verdad? Entonces ahí existiría una correlación negativa. ¿Por qué? Porque mientras una crece, la otra decrece, disminuye, ¿verdad? Entonces es cuando R es negativo. Cuando es positivo, dice que significa que una variable incrementa a ser mayor la otra. Es decir, que si una incrementa, la otra también debe de incrementar, ¿verdad? O por ejemplo, el ejemplo que les daba hace un momento, que se supone que entre más años, más estatura, ¿verdad? O podría ser la relación, por ejemplo, horas trabajadas, dinero ganado. Entre más horas trabaja una persona, más dinero gana, ¿verdad? Entonces, en ese caso quiere decir que las variables tienen una correlación positiva, porque las dos aumentan. Entonces, hay dos posibilidades, que nos quede positivo o negativo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? Por el momento no, profe. Muy bien. Vamos a ver entonces la clasificación de las correlaciones. Aquí cometí un gran error, ¿verdad? Clasificación de las correlaciones, ¿verdad? Entonces ya vimos que matemáticamente o numéricamente podemos obtener una correlación positiva o negativa. Pero también vamos a ver que la correlación también se puede graficar, ¿verdad? Recuerden que vimos cuando vimos los tipos de gráficas, estaban las gráficas de cartesianas, las gráficas de figuras geométricas, las cartográficas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de correlación lo vamos a poder graficar por medio de una gráfica cartesiana, ¿sí?
¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que a una le vamos a llamar X y a otra le vamos a llamar Y. ¿Y cómo se va a graficar? Pues se va a graficar por medio de puntos. Entonces, básicamente lo que vamos a obtener es una gráfica de puntos. Entonces hay diferentes tipos de gráficas. Tenemos la gráfica lineal, que es cuando los puntos básicamente se asemejan a una línea recta. No una línea completamente recta, ¿verdad? Sino que a esto le vamos a llamar nosotros nube de puntos. Entonces, cuando la nube de puntos se asemeje o se acerque a la forma de una línea recta, quiere decir que la relación es lineal. Cuando como digo, no es que vayamos a obtener una recta completamente, ¿verdad? Sino que se va a asemejar, va a acercarse, ¿verdad? Bueno, posiblemente nos quede una línea, como posiblemente también nos quede una curva. ¿Sí? Una curva, ¿verdad? Entonces, cuando quede una curva, quiere decir que existe una relación exponencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queda una curva, ¿verdad? No una curva completamente, sino que la nube de puntos se acomodan de tal manera que se asemeja o se acerca a una curva. Entonces quiere decir que en ese caso existe una relación exponencial. Y por ejemplo, en este caso, donde la nube de puntos está dispersa, nos cuenta, está por todos lados, ¿verdad? Quiere decir que no hay ni una recta ni una curva, ¿sí? No hay ninguna relación, ni lineal ni exponencial. ¿Por qué? Porque no tenemos ni una línea recta ni una curva. Entonces, no hay, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. ¿Qué pasa cuando los puntos no tienen relación? Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Vamos a ver entonces directamente ya detallado las características de cuando la correlación es positiva o también le podemos llamar directa, ¿verdad? Entonces, los tipos de correlación que nosotros vamos a ver o los que podemos observar en este curso, pues van a ser siempre lineales, ¿sí? Lo que vamos a analizar es si es positiva o si es negativa, ¿verdad? En este caso, tenemos la correlación positiva, que también se le llama que posiblemente es una relación directa, ¿verdad? Pues, ¿cuándo es positiva o directa? Cuando al aumentar una variable, aumenta la otra y viceversa, ¿verdad? Entonces, cuando una aumenta y la otra también aumenta, quiere decir que es una relación positiva, ¿sí? Y su gráfica, pues va a tener esta forma, siempre, ¿verdad? Siempre va a tener esa forma, una línea inclinada hacia la derecha, ¿verdad? Así como muestra acá en la figura, ¿sí? Una línea hacia la derecha, ¿de acuerdo? Bueno, eso es cuando es una correlación positiva o directa. Posiblemente también podemos ver una correlación negativa o inversa,
¿sí? Entonces, ¿cuándo es negativa o inversa? Cuando al crecer una, la otra decrece o viceversa. Como ya les mencionaba, va a ser inversa o negativa cuando en lugar de cuando una aumenta, la otra disminuye. Como los ejemplos que yo les mencionaba hace un momento. Su gráfica, entonces, ¿qué forma va a tener? También va a tener forma de una línea recta, ¿sí? La única diferencia es que va a ir hacia el otro lado. La positiva va hacia allá, hacia la derecha, por decirlo así, pero la negativa o inversa va hacia la izquierda, de esta manera. ¿Sí? Esa es la diferencia gráficamente entre una correlación positiva y una negativa. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas? No. Bueno. Y obviamente pues también existe la correlación nula. ¿Sí? Cuando es nula quiere decir que no existe la correlación, ¿verdad? Entonces, todos los puntos están dispersos. Entonces quiere decir que no hay correlación. O también podemos decir que es nula, que es igual a 0, ¿verdad? Entonces podemos decir que no existe la correlación o que es nula, es decir, que es igual a 0, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda por el momento con la correlación directa, inversa y la nula. ¿Dudas? Pregunten. No, todo está claro. Profe, ¿no me puede volver a explicar la nula, por favor? Ahora, la nula es cuando en la gráfica los puntos no quedan alineados, ¿sí? Ni hacia la derecha ni tampoco a la izquierda, sino que quedan como estamos observando acá, todos regados, por decirlo así, uno por aquí, otro por acá, etcétera. Entonces no se acerca a ninguna figura, ni línea positiva ni negativa, ¿verdad? O si no hacemos gráfica, también podemos decir que es nula cuando su valor sea 0. La próxima semana ya vamos a aprender cómo calcular el coeficiente de correlación. El día de hoy solo estamos viendo qué es, qué tipos hay. Pero cuando nos quede 0, automáticamente nosotros sabemos que es una correlación nula, ¿verdad? Cuando quede positiva es directa, cuando quede negativa es inversa. No sé si está bien ahí, Daniel. Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos a ver métodos para calcularlos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular la correlación? Existen dos métodos. Y el primero se llama coeficiente de correlación de Spearman. Spearman pues, fue un matemático que diseñó básicamente una fórmula para poderlo calcular, ¿verdad? Pero también hubo otra persona que se llama Pearson. Pearson también diseñó una fórmula para poder calcular el coeficiente de correlación, ¿sí? ¿Cuál vamos a utilizar o cuál vamos a ver que es más fácil? Bueno, vamos a utilizar entonces el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, que es el primer método, ¿verdad? Que también le podemos llamar Rho de Spearman, ¿verdad? Recuerden que dijimos que la correlación también la nombramos con una letra R, ¿verdad? Bueno, entonces dice, este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos números de orden de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Existen dos métodos para calcularlo, como ya lo vimos, pero el más fácil o el que nosotros vamos a utilizar es el de Spearman.
o Rho de Spearman, que su fórmula es esta que tenemos acá. O si la pudieran anotar, ¿verdad? O tomarle una captura o una foto, etcétera. Porque esa es la fórmula que vamos a utilizar la próxima semana. Y cuando ya veamos el cálculo de este coeficiente de correlación, pues esta es la fórmula que nos va a ayudar. Entonces vamos a interpretar la fórmula. Tenemos RXY, eso quiere decir correlación entre X y Y, ¿verdad? Eso quiere decir RXY. Bueno, N, este número N ya lo hemos utilizado previamente. Entonces, ¿qué significa N? A ver, ¿quién me dice? Tal vez Leslie Janel. ¿Qué recuerda usted que es N? ¿No se recuerda? Alguien voluntariamente. Número de datos. Número de datos, ¿verdad? Excelente. Ya lo hemos utilizado. Número de datos, que en este caso va a ser igual al número de parejas, ¿verdad? Número de datos. ¿Sí? Bueno, este símbolo, que es como una E cuadrada, ¿qué significa? Suma. Suma, ¿verdad? Suma o sumatoria. O también total, ¿verdad? Le podemos decir como el total. ¿Sí? Entonces aquí que nos pide el total entre X por Y. Como están pegadas, significa una multiplicación. Menos el total de X por el total de Y. Dividido N nuevamente. Aquí faltó una raíz, perdón. N por el total de X al cuadrado. Menos el total de X elevado al cuadrado. Por, nuevamente, sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y elevado al cuadrado. ¿No? Obviamente esto es más fácil visualizar cuando ya tenemos nuestra tablita, tenemos los datos, hacemos las operaciones y demás. Ahorita solo es para conocerla, ¿sí? Solo es para que la anoten y la tengan presente para la próxima semana, ¿no? Y la próxima semana pues vamos a ir calculando X al cuadrado, Y al cuadrado y todo sucesivamente para poder utilizarla. Ahorita todavía no se asusten, solo es de conocerla, ¿verdad? Entonces solo corrijamos, por favor, para los que tomaron nota, que aquí hace falta una raíz cuadrada igual a esta, ¿verdad? Por favor, para los que anotaron. Entonces esta es la fórmula del coeficiente de Spearman o el Rho de Spearman, ¿verdad? Nos sirve para calcular la relación. Y si todo esto, si el resultado de toda esta fórmula es positivo, quiere decir que es directa. Si el resultado nos da negativo, quiere decir que es inversa. Y si nos da 0, quiere decir que es nula, ¿verdad? El resultado de toda esta fórmula. Bueno, ¿dudas? Jóvenes, pregunten. ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, entonces solo permítanme un momento, todavía no vayan a salir. Solo voy a tomar rapidito la asistencia. Les recuerdo que si todavía no han mandado su tarea, vence el día de mañana a las de la tarde y les va a aparecer la nueva tarea ya en base a lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Para los que no han hecho tarea, todavía pueden hacerla el día de hoy, ¿verdad? Solo permítanme.